Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy, tengo, la honorable presencia del honorable magistrado Justiniano Montero y de Justiniano, nuestro maestro. Armando, Andrew, en nombre de la Fundación te agradezco, profesor, que hayas correspondido a este llamado de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Honrado. No, honrados somos nosotros. Y yo pienso que el tema que vamos a tratar inclusive son de los temas como que honran a quienes hacen uso, ¿verdad? Por ejemplo, de la ética, en fin. Vimos que en esta semana se crearon y se juramentaron los comités de ética a lo interno del Poder Judicial. Hemos visto que también el Poder Judicial ya aprobó un código de ética que parecería ser el más emblemático de Iberoamérica. Así es. Por una serie de contenidos y de la visión moderna que se tiene. O sea, ya no es tanto esa visión dogmática de la ética, sino de esa visión pragmática, en fin. ¿De qué es de lo que se trata estos comités de comportamiento? A ver, el código actual de conducta de los jueces es un código que se aprobó hace muy poco tiempo, se aprobó en el año 22 por la Suprema Corte, que actualiza, modifica el código anterior del 2009, teniendo la idea de que es el código más moderno que tiene América Latina y el Caribe, y que retoma, podríamos decir, una idea central, las ideas del Código Iberoamericano, pero 20 años después del Código Iberoamericano. El Código Iberoamericano se aprueba aquí en Santo Domingo en el 2006. 20 años después aparece este código que justamente, a ver, el mundo en 20 años ha cambiado. En 20 años no había Facebook, es decir, hoy en definitiva no se piensa un mundo sin esas redes, y el código lo que trabaja es sobre esas cosas que no cambian en el tiempo, pero que sí, podríamos decir, cambian una cierta fisonomía. No cambia la sustancialidad, pero sí la fisonomía. Y el código trata de revisar esos elementos, esos antecedentes, y mantiene naturalmente aquellos que son las prácticas que habitualmente cualquier persona entiende que un juez debería tener como práctica de conducta y de comportamiento: independencia, imparcialidad, integridad, decoro, humildad, pero ordena eso con algo novedoso que no estaba para nada en el código anterior, que es una idea de colocar valores y principios. O sea, cuando uno habla de integridad, independencia, humildad, decoro, está hablando de principios. Y eso es lo que prácticamente todos los códigos tienen. Algunos podrán tener más, menos, pero todos los códigos tienen principios. Lo que este código tiene, y esa es una novedad central, es que tiene valores. Y los valores aparecen como esa garantía final, que si en realidad parecería una conducta tan extraña que parecería que no se inserta en ningún principio, muy probablemente sí se puede insertar en algún valor. Es decir, y eso es lo que le da al instrumento una dinámica, un movimiento. Eso en orden a los aspectos más duros del instrumento. Y en orden a la operativa del instrumento hay algo que es muy importante, y esto aquí con el magistrado Justiniano lo hemos trabajado muy mucho, es la idea de que la ética tiene que desaparecer de ser considerada como un agente policial que se ocupa de decirme cuál es la ética. La ética no es un agente policial y los jueces no son agentes policiales de la ética. Los códigos lo que tienen que hacer es ayudar a que los magistrados, los servidores judiciales puedan, digamos, tener una imagen mucho más abierta del mundo y poder tener elementos que le permitan a ellos saber articularse en el mundo. O sea, el código tiene una función
preventiva, una función orientativa, una función pedagógica. No son sancionatorios, son orientativos. Son al final éticos y no deontológicos. Ahora, usted hablaba de principios y valores. ¿Dónde confluyen y dónde se separan? A ver, se separan en el sentido de que cuando uno dice qué cosa es un principio, está al final diciendo, es una manera en que se optimiza un cierto comportamiento que está amparado bajo un determinado valor. Es decir, y allí entonces aparece que el principio, por defecto, es en realidad el camino o la vía que me lleva a poder encontrarme con un determinado valor. Pero de pronto puedo encontrarme situaciones fácticas que en realidad no parecen estar atrapadas por un principio, pero en realidad lo que no se desaparece es el valor. Claro. Y entonces el valor me orienta, en todo caso, a encontrar un principio nuevo, si acaso no existiera. Ahora, cuando uno habla de estos temas, que sin lugar a dudas, desde el punto de vista filosófico, muchas veces hay quienes se confunden, esa es la realidad. Sí. Pero a fin de cuentas, la ética es una práctica realmente, o sea, Sí. es una práctica, es lo que real y efectivamente uno refleja en su comportamiento, o sea, no solamente se queda en esa parte dogmática, No. digámoslo así. Es así. Es una práctica que se conforma como una habitualidad en una práctica que se llama virtud. Claro, Es decir, claro. el hombre virtuoso es en definitiva el que tiene esas buenas prácticas, que en realidad las buenas prácticas no necesariamente son las grandes prácticas, son sencillamente las buenas prácticas. Aquello que en definitiva también muchas veces se identifica con la arete como la excelencia de lo que se hace. Usted, Justiniano, yo, aspiramos a tener jueces que sean excelentes. Esa excelencia no es que en realidad pueda ser circunstancial o individual o singular. Yo quiero un juez que todo el tiempo esté cumpliendo con ese ejercicio de esa habitualidad en la práctica de la excelencia. Y eso me va a dar un modelo de un juez que a la vez es ejemplar para otros jueces. Las buenas prácticas conforman un modelo ejemplar para los demás. Ahora, muchas veces las prácticas, digamos así, son hipótesis de trabajo. Me refiero a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la interpretación de una norma, digámoslo así. Muchas veces uno ve que desde el propio Poder Judicial hay jueces que pueden interpretar, o por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento de un proceso, digámoslo así. Hay diferencias de criterio. Sí. ¿Cómo eso pudiese eventualmente impactar? Porque el hecho de que yo pueda tener en el marco del conocimiento de un proceso un criterio diferente al tuyo, al de usted, magistrado, ahí como yo aún teniendo un criterio diferente, con el cual usted no está de acuerdo porque cree que el que es correcto es el que usted está planteando, ¿cómo manejar ahí el concepto de ética? Es complicado esto a veces también para un juez. La pregunta está interesante porque aquí, este campo, fíjate bien que aquí usted pasó al campo de la función jurisdiccional en un aspecto que se llama la argumentación y la interpretación jurídica. Claro. Ya aquel que está exponiendo, Armando, él lo está vinculando con el juez de cara a un comportamiento que debe modelar, él dice, unos valores que dan un camino hacia determinados principios y unos principios que están diseñados en el organismo, en la estructura de los instrumentos, por ejemplo, el de independencia, en el de imparcialidad, tú en tu accionar, no solamente de cara al proceso, sino más allá del proceso, tú tienes un conjunto de modelación que debes observar. Claro. Aquí hay un tema que sobrepasa, porque aquí es que hemos trasladado el problema al ámbito jurisdiccional y obviamente
que va a venir el concepto valores y va a venir el concepto principio, pero es desde otra óptica, porque este concepto valor, este concepto principio aquí, es desde la norma jurídica ahora que yo lo estoy extrayendo. ¿De cuál? De la norma jurídica que está contemplada en las diversas codificaciones, en las diversas leyes. Y obviamente que la visión, en este caso, la visión moral que tenga el administrador, el intérprete, va a tener una importancia significativa. Cómo yo veo el aborto, cómo yo veo la institución de la familia, cómo yo veo el matrimonio y los derechos que se emanan desde ahí, y cómo yo interpreto entonces un conjunto de derechos que pueden ser de naturaleza fundamentales, y cuál es mi actitud frente a la normativa y cómo yo veo la normativa. Entonces, ahí hay que separar los dos caminos. Fíjate que eso que dice Armando, estos principios que están ahí en esos instrumentos, tú lo estás viendo desde otra visión. Aquí es función jurisdiccional también, pero una función jurisdiccional desde la vida interpretativa, desde cómo veo el ordenamiento jurídico. Pero eso es aquí la visión filosófica es mucho más compleja que aquí. Porque yo diría que tú mantener una actitud de imparcialidad en un proceso no es la misma exigencia que tú debes tener para interpretar tal norma. Aquí me parecería que es mucho más fácil. Un 2 más 2 son 4, y eso es lo que yo entiendo. Pero allí donde está Armando explicando, yo mantener una noción de independencia, yo mantener una noción de integridad en ese comportamiento, no es igual que esta visión en la interpretación. Y inclusive por eso te hacía la pregunta. Sí. Un tanto como para que deslindáramos las cosas. Sí, Porque muchas veces es injusto con el juez. Y muchas veces el juez, tratando inclusive y haciendo uso de una buena argumentación, muchas veces desde el punto de vista de lo que un sector de la sociedad espera de él, cuando real y efectivamente sobre lo que se le sometió al magistrado, el magistrado hizo lo correcto. Sí. Hizo lo correcto. Y muchas veces vemos cómo la imagen, digamos así, o sea, que no siempre uno, siendo ético, cumpliendo con la ética, como práctica, como dogma, muchas veces la sociedad lo interpreta de esa forma, sino que Yo agrego una cosa a lo... no es fácil ser juez, ¿eh? No, claro. esa parte es compleja, y esa porque usted entró ahí, la interpretación es muy compleja, porque una cosa puede ser que el pensamiento mío en esa argumentación no converja con el pensamiento de la sociedad, porque la sociedad puede, dependiendo a qué quiera ella, no necesariamente eso es lo que mi concepción me da, ni la forma de yo ver el derecho me da, o simplemente el derecho propiamente dicho en su expresión objetiva, no es eso lo que dice. Entonces, por ejemplo, el derecho te dice, mira, si no hay prueba, tú no puedes condenar aunque se haya cometido el hecho. O sea, tú cometiste el hecho, pero no están las pruebas para condenarte. Moralmente puede haber una sociedad que diga, no, hay que condenarlo obligatoriamente. Pero entonces hay unos parámetros desde el punto de vista, desde el punto de vista de los derechos que se ponen en juego. Que por principio el juez tiene que cumplir. Es que tú tienes que cumplirlo. Entonces, tan sencillo como eso. Esa es la gran tensión que se da, ese gran conflicto. Por eso yo digo. Y no es cómoda la situación, no es cómoda. No, por eso es que yo siempre he dicho que para ser juez hay que tener vocación al martirio muchas veces. Porque tú cumpliendo con tu responsabilidad, con tus principios, muchas veces la sociedad no te interpreta de la manera correcta. Yo agregaría que el que tenga la vocación no lo va a sentir como la vocación en martirio. Por supuesto. Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Pero hay una cosa a propósito de lo anterior. La disidencia jurídica, indudablemente que puede sonar como muy fuerte, pero en modo alguno roza la disidencia ética. La disidencia jurídica es una cosa totalmente corriente, posible, y los jueces, eso no es malo tampoco. Y los jueces la tienen habitualmente. Es decir, pero en realidad los mismos jueces que tienen una disidencia jurídica tienen una coincidencia ética sobre cuestiones que son centrales. Totalmente. Y que en realidad es lo que hay que preservar. Lo otro es, bueno, fruto de interpretaciones, de lecturas,
de construcciones, pero en realidad podemos disentir cómo se aplica tal ley, pero lo que no podemos disentir es que se puede ser dependiente o no independiente. Es decir, sobre eso no hay discusión posible. Estamos claros. Ahora, Pero yo creo que hay que dejar muy claro que sí, en la interpretación de la norma puede o no puede, está impregnado el concepto filosófico de la situación de valores y de la situación de principios. Y esto aquí va a implicar todo lo que es una visión, inclusive hasta pudiese ser ideológica, de qué tú crees que dice esa norma y cómo tú crees que debe aplicarse esa norma. Es indudable que sí. Entonces, son dos campos que pueden sobrevivir incuestionablemente sin problema. Y yo no puedo, porque un juez haya interpretado de una forma diferente a la mía, que mi estándar ético está por encima del suyo o mi estándar ético está por encima Totalmente de acuerdo. del compañero. Lo que quiero es corroborar lo que dice claro, Armando. claro. Es más, yo te lo voy a poner de otra forma, ya no como juez, sino quizá probablemente como abogado, que es lo que soy. Tú sabes que entre nosotros los abogados el tema es más complicado porque como tenemos la posibilidad de expresarnos en cualquier escenario, siempre hay un debate. Pero el hecho de que un colega mío tenga un criterio diferente al mío, yo nunca jamás le podré decir que él no tiene la razón. Yo lo que le pudiese decir es que yo no estoy de acuerdo con él, Claro. que son cosas diferentes. Claro. Eso mismo pasa entre los magistrados. Eso mismo pasa entre los magistrados. Y por eso yo quería llevar el tema ahí, porque esas son buenas, esas son cosas que es bueno que se sepan. Sí, ese es un tema interesante. Tal vez, perdón, que yo... Ha sido tan interesante la pregunta y las intervenciones de Justiniano que me permito hacer este punto. Uno de los principios que tiene el Código de Comportamiento Ético está vinculado con la motivación. Es decir, a ver, cuando nosotros, todos los que integramos el mundo del derecho, de la abogacía, hablamos de motivación, estamos pensando en cómo se justifica, cómo se dan razones y fundamentos de una determinada tesis, una determinada posición. Algunos cuestionan, dice, si es eso, motivar es una técnica, en todo caso, procesal que se debe realizar para justificar una decisión. ¿Por qué estaría entonces este elemento, este concepto de motivación en un código de comportamiento ético? ¿Cuál sería la razón para que esté? Por algo que dijo al paso Justiniano. Porque en realidad yo no puedo motivar, aun cuando lo motiven muy bien, sin agredir la ética, diciendo que en definitiva el hombre casado puede tener 5 mujeres. Es decir, no puedo. Pero yo puedo dar una justificación quizá suficiente y la puedo llegar a dar. Ahora la pregunta es, ¿éticamente la puedo dar en este contexto de esta moral social, de esta moral pública? No. Y entonces es cuando el concepto de motivación, que es un concepto o un instrumento técnico para justificar, aparece hiriendo a la ética que está inspirada en una moral social determinada, como es la de República Dominicana o cualquiera sea ella. O sea, la pregunta creo que fue muy aguda, esta es la verdad. Sí, Ahora, muy buena pregunta. Ahora, todos los códigos, lo digo porque a mí me tocó trabajar el código de ética de la policía, imagínate tú. Yo soy el coordinador. Sí. En ocasión de la reforma policial. Sí, en ocasión de la reforma policial. Sí. Pero estos son instrumentos, herramientas, que tienen que ser el producto de un consenso. O sea, no es la obra de una persona. ¿Cómo se llevó al proceso? ¿Quiénes participaron? Porque a fin de cuentas, todas estas herramientas, una vez se aprueban, tienen que contar con la legitimación de una comunidad. ¿Cómo se llevó el proceso, Justiniano? Armando. Sí, el gran artífice de ese trabajo fue Armando. Yo creo que él puede hablar muy bien. Sí, claro que sí.
Primero, comparto completamente de que no puede ser el producto de una sola persona, tampoco puede ser O sea, no es una novela. no es una novela, tampoco puedo comprarla a la novela en otro país y decir, la compro y la traigo No, aquí. no, no, no. Es decir, yo, digamos, trabajé prácticamente 14 años antes de poder hacer el código con prácticamente la totalidad de jueces de República Dominicana. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿En serio? Sí, así Sí. es. Es decir, de hecho, con Justiniano nos conocimos dando clase. Es decir, Sí, sí. Pero es que uno siempre encuentra a Justiniano en En las 2010, aulas. él tiene aquí muy bien afianzado. Justiniano ha hecho de la educación, yo creo que su fundamento, más que del derecho. O sea, digamos, durante 12 años yo estuve, digamos, palpando Sí. cómo era la ideología, cómo era en definitiva el Claro. espíritu, cómo era el talante del juez dominicano para después transferirlo a un código. En la construcción del año y medio del código tuve infinita cantidad de conversaciones con muchos, no digo con todos, pero con muchos magistrados donde iba preguntando cosas. Y a la vez, en el 2009, en el 2011, yo había hecho pedido del doctor Subero Isa, había hecho una primera investigación a propósito de cómo se estaba evaluando el sistema de integridad institucional del 2009. O sea, yo tenía una idea del código que yo estaba modificando en orden a cómo había funcionado, cuáles habían sido las falencias que había y cuáles habían sido los puntos de mayor Claro. fortaleza. Eso fue, en definitiva, lo que permitió construir un modelo. Y además había algo importante. Había varios países que entre medio del 2009 y el 2020 habían modificado sus códigos de comportamiento. Los tenía toda la mano, tenía toda la vista. Es decir, si uno teniendo toda la vista lo que otros han hecho, eso es algo tonto no consultar y encontrar lo mejor No, que claro, hay. claro. Eso siempre es enriquecedor. Así es. Porque a fin de cuentas, tú te das cuenta también que fracasó en esos países, que resultó ser exitoso, en fin. Ahora, a mí se me ocurre hacerte una pregunta, Sí, Armando. Las leyes, por ejemplo, son hipótesis de trabajo. sí. En la medida en que uno la va implementando, tú te vas dando cuenta que funciona y que no. Por eso están en un proceso de reforma permanente. Cada determinado tiempo, bueno, las leyes se modifican. Ahora, ¿cómo evaluar un código de ética? Honestamente hablando, yo no tengo la capacidad de... Yo soy un reformador, pero no tengo la capacidad como para poder hacer con un código de ética que tenga que modificarlo, digámoslo así. ¿Cómo evaluarlo para yo llegar a esa conclusión de que hay que mejorarlo? Se puede. Se puede. Se puede. Necesitamos solamente un tiempo en que el vehículo código esté parqueado para poder en definitiva conocer. Traigo una experiencia que es posible tomarla como referencial de cómo se mide. El Código de Comportamiento Ético de República Dominicana tiene dos grandes columnas importantes para los jueces, más allá de los principios y los valores. Una está en que un juez, frente a un comportamiento impropio o inadecuado, va a poder ser recomendado por el Comité de Comportamiento, por esas comisiones que vimos ayer y el propio Comité de Comportamiento. Puede ser recomendado, le va a decir, eso que hizo no lo debió hacer y téngalo presente para otra ocasión. Esa es una columna. Y la otra columna es que en realidad yo, juez, no tenga certeza si puedo o debo realizar tal o cual comportamiento, entonces le pregunto al Comité de Comportamiento, dígame, ¿esto que voy a hacer interfiere, perturba, está bien o está mal? Claro. Oriénteme. Dos elementos, o la recomendación o la consulta. Cuando los códigos con estos dos elementos empiezan a funcionar,
por definición hay más acciones que son recomendativas diciendo eso está mal o eso está bien, y pocas consultas que la gente hace. Porque en realidad desconfía, ¿por qué le voy a preguntar? Lo que me digan tendrá razón, ¿no? ¿Quiénes son para darme consejo a mí? Etcétera. En Córdoba, hace 20 años, en el Poder Judicial de Córdoba, hace 20 años que hay un comité de comportamiento y un tribunal de ética. Hace 20 años que funciona. Cuando empezó a funcionar, el 60%, 70% de las cosas en las que intervenía era precisamente recomendando a los jueces tales o cuales cosas, diciéndole, eso que hizo lo hizo mal. Hoy, 20 años después, el 60% de las causas son consultas que los jueces hacen. O sea, ahí está la medición. Cuando el juez se da cuenta que el funcionamiento de ese comité o de ese tribunal está para servirle a él y él para preguntarle. Y entonces se ha ganado confianza, el instrumento funciona y las recomendaciones son cada vez en un número menor. Esa es la medida. Y además hay una medida social que en definitiva visualiza que los jueces están siendo de alguna manera observados por ella, porque hay un instrumento que es un código que no es oculto, que todo el mundo lo conoce, claro. Se ha pedido una aprobación social también. Ahora, ¿qué diferencia? Yo creo que hay que abundar un poco en lo que dice Armando, en conclusión. Es que yo creo que la realidad es, para tú enfrascarte en cómo dirigir el rumbo de un código y la necesidad de su reforma, te lo deriva la propia sociedad por un lado, el propio conglomerado profesional, vale decir los jueces, y te lo genera también la propia institución. Y voy a ser muy puntual aquí. Por ejemplo, trabajar las decisiones de los jueces antes de que tuviésemos inteligencia artificial y después que tenemos inteligencia artificial, el tema ético es igual. No, no es igual. No es igual, Servio Tulio, porque desde el momento en que tú con la inteligencia artificial me estás traficando con esas informaciones, tú me estás arriesgando privacidad de persona, tú me estás arriesgando nombre de persona, pero también de la propia institución y la propia confidencialidad de las decisiones de los tribunales. Me explico, yo vengo y le pongo una decisión a ChatGPT y le digo, ChatGPT, mira, reformúlame esa decisión. Ahí están los datos de un usuario, ahí están las informaciones de la propia sentencia, el dispositivo, eso está circulando, entonces eso cambia. Pero también esa demanda de cambio puede ser de cara a cómo han observado los actores del sistema, del propio sistema judicial, la aplicación de esos principios y de esos valores. Por ejemplo, el principio de independencia, que ha sido un principio sesgado en base a que debe cada institución, cada poder del Estado, hacer sus funciones sin injerencia del otro, te plantea un problema de competencia. Pero hoy en día te puedes tú decir, bueno, pero ese concepto de independencia sería igual que hace 20 años, donde tú tienes un juez que es designado totalmente con otras fórmulas. Tú vas a poder decir fácilmente, mira, yo no veo mal que una institución, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, tengan conceptos de cooperación diferente a como sucedían en época de Guerra Fría. Y el otro componente que no quiero dejar pasar, que usted lo tiró, pero que es sumamente interesante y está dentro de ese mismo contexto, que usted dice, bueno, miren, yo acabo de participar en una reforma policial donde se dio un código de ética y hay que llamar la atención, y yo lo digo en el libro, esa parte, que no quiero dejar la oportunidad de decirlo, pero lo digo en el libro, que el tema en la administración de justicia y su código de comportamiento ético no puede ser una acción exclusivamente del Poder Judicial. Tiene que estar a tono con esa concepción de auspiciar efectividad del código ético
la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Colegio de Abogados y la Policía, que son los actores que están desde allá participando. Si yo no concientizo a esta gente de que esto es útil para transformar y para pasar a un verdadero régimen de integridad, yo voy a tener problemas, porque desde el policía que va y agrede o maltrata un usuario que va a buscar servicio o que recibe las famosas mordidas, o un fiscal, que yo pueda impactarlo con la importancia de estos instrumentos para mejorar. Y mire cómo dice Armando, que en la medida que ellos han ido siendo eficaces en la gestión, en la gobernanza de los códigos de comportamiento ético, ha mejorado los niveles de denuncias. Entonces, me parece, y lo digo por la proactividad en reforma que ustedes tienen, que un gran reto pudiese ser, vamos a ver cómo hacemos estos instrumentos de los códigos de éticas que tenemos más eficaces y cómo concientizamos a sus actores de la importancia que tiene tú tener código de ética, no simple y llanamente en condiciones de recepción, sino en condiciones de operatividad. Ahora, lo que tú estás planteando, la verdad es que es lapidario. Te voy a decir por qué. Primero, nosotros tenemos que partir que la justicia es un sistema en donde confluyen varias instituciones y en donde cuando una falla éticamente, inclusive eso se refleja, afecta a los demás, al sistema como tal. Afecta a los Eso demás. número uno. Eso es Es decir, correcto. cuando el Ministerio Público presenta un caso que no se fundamenta sobre la base de pruebas, eso no solamente lo afecta a él, afecta al sistema. Claro. Eso mismo pasa con el Estado. O sea, yo siempre he sostenido la tesis, Armando, que el hecho de que hayan reuniones entre el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, los presidentes del Congreso, de ambas cámaras, porque el Estado es uno. ¿Y cuál es el problema? Que cada uno, sobre la base de lo que son sus atribuciones, no pueda sentarse en una mesa a por lo menos comentarle a otro cómo va funcionando su poder. Yo no, honestamente hablando, y voy en la dirección de lo que tú estás planteando. No, ya en este siglo que eso, No, eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es De imposible. todos modos, vamos a hacer una pausa. Estos son de los programas que uno quisiera que duraran 48 horas. 48 horas. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo conversatorio. Armando. A ver, yo creo que sobre esta idea de la independencia, me parece que sostener hoy que hay alguna inconveniencia ética que un presidente de una corte, es decir, se reúna con el presidente de Estado, con el ministro de Economía, es decir, y que eso afecta a la independencia, es una cosa tan bárbara, de tanta ingenuidad, es decir, y de tanta baja caladura, que es no conocer cómo funciona el Estado. Es decir, el Estado en realidad tiene una dinámica que está permanentemente siendo osmática a un poder de otro poder. Es decir, y si eso funciona, es que en definitiva todo el sistema funciona. ¿De qué sirve que en definitiva tengamos dos pulmones estupendos y tenga un corazón roto? Es decir, no funciona. Claro, por Dios. Es decir, y yo creo que las cabezas de poder, por eso son cabezas de poder, es decir, que en definitiva tenga que hablar, pero tendrá que hablar de dinero, de cosas, de cargo, de millones de cosas. Y hay una realidad. Tú manejas muy bien la lengua española, Armando.
magistrados ni se diga. Ustedes viven de ella, Claro. no se la ven. O sea, hay gente que vive de hacer aviones, de criar ganados, pero ustedes viven de la letra. Tú sabes que yo, más que hablar de independencia, me gusta utilizar mucho el término de imparcialidad. En la actual coyuntura, por dónde anda el mundo, honestamente hablando, te lo digo, porque es menos confusa. Es más complicada, ¿eh? Yo sé que es más complicada. Es más complicada. Yo sé que es más complicada. La independencia es mucho más fácil de controlar que la imparcialidad. No, eso fue lo que quise decir. Eso fue lo que quise decir. Es correcto lo que dice hermano. Pero de que es complicada, claro, la imparcialidad es complicada. Ahora, cuando uno lee el código de ética, que tú eres uno de los mentores de eso, uno puede llegar y verla como una herramienta que puede motorizar la transformación del Poder Judicial. ¿Es correcta esa visión? Sí, claro que es correcta. Es correcta, ¿verdad? Es correcta a tal punto que si uno mira... Porque digamos, yo leí sí, ya, sí. el magistrado me mandó el bendito código. Y Ah, yo lo muy tuve bien. ahí, y yo lo tuve bien. Entonces, la verdad es que yo llegué a esa conclusión. Sí, sí. Es así. Es así, no es instantáneo ni mucho menos. Esto requiere, digamos, como toda buena letra, requiere en definitiva también un proceso en donde se va haciendo una suficiente sedimentación en el colectivo judicial respecto a cuáles son todas las potencialidades que tiene. Esto es un ejemplo tan simple como decir, ¿cuántas personas cuando compran un vehículo nuevo leen el manual del vehículo? Muy poca gente. Muy poca gente. Sinceramente. Pero posiblemente la gente que leemos los manuales de los vehículos sabemos todas las cosas que el vehículo tiene porque en definitiva lo leemos allí. Pero esto se supone que este manual de este vehículo debe ser no solamente que leído porque yo quiero leerlo, sino que también alguien me tiene que entusiasmar para que lo lea. Es decir, y esa es la práctica que aquí el magistrado justiniano y el Poder Judicial están tan preocupados y tan activos para realizarlo. Porque yo debo pensar que, claro, los jueces, a veces funciona nuestra cabeza como funciona la cabeza de un médico. Es decir, los médicos se preocupan en determinadas circunstancias más por ese paciente que está en una situación crítica que por llenar la historia clínica. Pero yo les digo a los médicos, pero si usted no llena la historia clínica, mañana va a ser usted paciente de una situación penal, porque no ha reunido todos los criterios que tiene que tener una historia clínica. ¿Qué quiero decir? Los jueces tienen que entender que la lectura del manual es en definitiva la lectura que los va a ayudar a avanzar con total tranquilidad y comodidad. Y me parece que, bueno, tiene algunas limitaciones, porque Claro. los jueces creen que en realidad pueden hablar de cualquier cosa, y uno toma las redes sociales y se da cuenta que hay jueces que lo hacen. Pero a ese juez, ¿alguien le ha dicho claramente que no puede hacer eso, que tiene un conjunto de restricciones? Yo soy ciudadano como cualquier otro. No, usted no es ciudadano como cualquier otro. No son ciudadanos como cualquier otro. No son como No cualquier lo son, otro. sobre todo por lo que maneja un juez. Pero por Un juez maneja la honra, el honor, el patrimonio. La libertad. O sea, son cosas muy serias. Así es. Son cosas muy serias. Ahora, cuando uno habla de estas cosas, uno también piensa en los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos estructurales, digamos así, que enfrenta la ética judicial? A ver, los desafíos estructurales están... Tú ves que me leí el código de ética. Sí, por supuesto, veo y leído críticamente. Yo creo que los desafíos estructurales están cuando hay un poder judicial, cuando la cabeza del poder judicial ha
ha creído que esto es interesante como para hacer cosmética. Y allí entonces aparece la falla estructural. Cuando un poder judicial cree que el tema de la ética no es una cosmética, sino que es una sustancialidad, allí el problema se aligera completamente, porque no hay una dificultad estructural. Al contrario, hay toda una estructura que nos está empujando para ser colaborativa con los jueces respecto a esto. Si no, el magistrado justiniano no invertiría el tiempo que invierte para hablar de la ética. El Poder Judicial no me traería de Argentina para hablar de la ética si no pensara que en definitiva, es decir, hay que allanar todos los caminos. Y yo creo que la falla central que puede haber es cuando no hay acompañamiento de la cabeza del poder. Acá el Poder Judicial, y esto Justiniano lo conoce con mucha más razón que yo, porque él integra esa cabeza, pero en definitiva, a ver, el Poder Judicial se ha puesto al hombro la ética. Si la ética funciona, va a ser un éxito de la cabeza del Poder Judicial. Pero si no funciona, también va a ser un defecto para ella. Por supuesto. Porque se la ha puesto al hombro. Y esto no es lo corriente, ¿eh? Cuidado. No. Ahora, yo sí, por ejemplo, yo que conozco al magistrado Justiniano desde hace décadas, viene desde abajo. O sea, es un juez que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia por lo que ha sido su desempeño, su trayectoria. Y la verdad que tú y yo estar sentados en un programa como este, con él, eso nos honra. Claro, Nos honra. totalmente. Nos honra, en honor a la verdad. Es recíproco esa honra. Bueno, con una... lo que pasa es que tú que tienes algunas obras que se han publicado, pero quizás uno te lo tenga que decir, la principal obra tuya es lo que ha sido tu vida, es tu conducta. Y por eso estás donde estás. Y por eso estás jugando el rol desde la Suprema Corte de Justicia que estás jugando. Porque tratar estos temas son complicados. Y no hay que ir a Platón, ni a Aristóteles, ni a Séneca, es que son complicados. Por su contenido, en fin. Hablamos de que estamos incentivando los comités de ética a nivel nacional. ¿De qué es lo que se trata? O sea, ¿qué es lo que se pretende? Sé que es una estrategia del propio Poder Judicial en todo lo que de lo que ha sido un diagnóstico que el propio poder o la propia institución hizo. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, yo creo, Sergio Tulio, que hay que un poco reflexionar en cuanto a la pregunta anterior, inclusive. Precisamente la existencia de estos órganos forma parte de un relanzamiento del código y una visión estructural de eficacia de lo que es la gestión del comportamiento ético. Y esto te trae unos órganos de gobernanza que indudablemente forman parte de esos desafíos que usted está resaltando. Entonces, es indudable que a partir de tú tener toda esa normativa diseminada y todas esas complejidades sociales que nos estamos refiriendo, estos órganos de gobernanza y su papel de conciencia, su papel de conciencia social, constituyen realmente el gran desafío de cara a tú conseguir que hayan poderes judiciales que respondan a lo que es una administración de justicia del siglo XXI, donde tú tienes una sociedad en términos de participación empoderada, donde tú tienes todos los días un conflicto que se abre. Entonces, estos órganos vienen a salvaguardar que haya una visión operativa real de la ética en cuanto a la gestión y en cuanto a su control. Entonces, en este caso, esa visión de efectividad, esa visión de eficacia, que es la visión de eficacia del propio Código de Comportamiento Ético, busca primero que desde el punto de vista de la geografía nacional haya una presencia en la que a través de las denominadas comisiones
de consultas regionales estén activas en el tema de la ética y hay un órgano central que te va a garantizar una jurisprudencia ética uniforme que garantice exactamente esos principios, esos valores que aparecen en el Código de Comportamiento Ético desde el punto de vista de su interpretación. En fin, esta parte, esta etapa de relanzamiento de esta, pudiésemos decir, de gobierno judicial abierto, de gobierno judicial eficiente, busca indudablemente salvaguardar una mayor eficacia del código, pero también busca impactar que los propios integrantes del Poder Judicial, desde abajo hacia arriba, se conviertan en gestores permanentes del tema. Y si tú consigues que cada quien se involucre en esa corriente, tú estás generando una situación de confianza, no solamente de confianza dentro del Poder Judicial, sino de confianza pública, porque esa vocería te va a convertir a ti en un agente activo de pensar en el código y de pensar los beneficios institucionales que tiene ese código y sobre todo cómo tú vas a poder salvaguardar y garantizar una política de integridad. En la medida que eso se consiga, y es interesantísimo esta fase que llega después de ayer, que ayer es la fase, podríamos decir, de comienzo para ver esta nueva etapa, que Armando vas a salir para todas las regiones, que son 4 regiones que tienen comisiones de consulta, que va a ir con la Escuela Nacional de la Judicatura a intercambiar con los jueces sobre qué significa esto y sobre qué relevancia tiene esto. ¿Y sabe qué punto importante tiene el reglamento del Código de Comportamiento, del Comité de Comportamiento Ético, que lo preparó Armando también? Eso tiene que cada comisión regional va a construir su propia agenda del tema ético en su región. Que es posible, y así estamos muy claros, que el problema ético de San Juan de la Maguana no sea el de San Francisco, y así sucesivamente. Esto es una visión interesante, y en la medida que esto se impulse y se haga efectivo, va a tener unos resultados extraordinarios. Extraordinario. La verdad es que yo aprendí muchísimo con ustedes en este programa, porque nosotros como fundación también manejamos el tema de la seguridad. En todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el levantamiento de informaciones respecto, por ejemplo, a la victimización y tanta sobrevictimización. Eso que tú estás diciendo, la gente no lo ve, pero eso es fundamental. El problema ético de Dajabón no es el mismo que de la Romana. Con eso mismo pasa con la modalidad del crimen. Claro. Los crímenes que se cometen, o la modalidad del crimen que se cometen en Higüey, no son las mismas que se cometen en San Cristóbal. Claro, una zona Entonces, tú tienes que turística, tener- transculturada, eso. Porque aparte de que tenemos un código, tenemos que diseñar políticas también. Claro. Entonces, las políticas que se diseñan para una región no son las mismas que para otra región. Así Y es. qué bueno que ustedes tengan eso bien claro. Sí. Es increíble, tenemos una hora hablando. Yo le dije a ustedes que no iba a dar tiempo para tratar el tema. Honestamente, yo nada más hice 4 preguntas. Esto es increíble. Sí, sí, así Y eran es. 20 preguntas. Sí, pero Yo pienso que ustedes van a tener que volver. Sobre todo porque como este proceso se inició en estos días, es decir, digamos que este programa de inducción, en fin, sería bueno que en unos meses evaluemos Claro. cuáles fueron sus resultados. ¿Cuáles fueron sus resultados? Solo una cosa agregando a lo que acaba de decir Justiniano. De la misma forma de que una de esas comisiones regionales tiene su plan de trabajo y otro plan de trabajo, llamaría mucho la atención que en alguna de esas comisiones no existan dificultades éticas. Así es, así es, así es. así es. Esa es la vida, Claro. esa es la vida. De todo modo, Armando, Justiniano, de verdad que agradezco, me siento muy honrado de haber hecho este trabajo y sobre todo de que ustedes estén dando esta contribución al país, porque estas son cosas que se deben de replicar
en otras instituciones, en todas las instituciones, por lo que decíamos. Gracias. Por favor, agradecido. Gracias. Y recordaba cuando hicimos el programa hace 6 años. Así es. Hace 6 años, que fue un programa monumental. Pero ustedes no se imaginan el aporte. Agradezco mucho de ver este programa. Muchas gracias. Y a Gracias, ustedes, Sebastián. amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.